las cuales hemos titulado Síntesis del Nuevo Testamento. Y en esta serie de lecciones, lo que nosotros hemos hecho es estudiar todos esos libros que componen el Nuevo Testamento, pero lo hemos hecho de manera breve. Esta serie de lecciones no son clases expositivas de un libro, no son tampoco lecciones exhaustivas de cada libro, sino estamos dando los aspectos fundamentales de todos los libros que tiene el Nuevo Testamento, de manera que nosotros podamos tener un mejor entendimiento del texto que estamos estudiando, de manera que podamos aplicarlo bien y podamos, como creyentes, también vivir bien. Hace ya varios domingos nosotros comenzamos a estudiar las epístolas paulinas, y de las 21 cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento, nosotros hemos visto que 13 de esas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Hasta hoy nosotros hemos visto 10 de estas epístolas, y si el Señor lo permite, hoy estaremos culminando con las últimas 3 epístolas del apóstol Pablo, conocida como las epístolas pastorales o cartas pastorales. Como un dato interesante y de manera introductoria, me gustaría enseñar a la congregación de que antes del año 1776 a ninguna de estas cartas se le llamó epístolas pastorales o cartas pastorales. Fue a partir del año 1776 donde un hombre llamado Paul Anton escribió un libro para hablar acerca de estas epístolas, y este hombre fue el que por primera vez llamó a las epístolas pastorales, le puso epístolas pastorales. Evidentemente, este adjetivo tuvo muy gran aceptación en medio del pueblo, en medio del contexto cristiano, porque precisamente, hermano, le llamó pastorales porque el apóstol Pablo escribe esta carta, ¿a quién? A 2 pastores. ¿Cómo se llamaban estos pastores? Pues como están viendo en la diapositiva, el hermano amado Timoteo y también el pastor Tito, de los cuales vamos a estar hablando un poquito más adelante. En esta mañana lo que vamos a hacer es, como hemos hecho en todas las lecciones anteriores, vamos a compartir con la iglesia algunos encabezados, hermanos, que nos va a ayudar a exponer la lección que tenemos para compartir con la iglesia. Así que sin más, vamos a poner ahora los encabezados que vamos a estar estudiando en esta mañana. Pueden ver ahí en la diapositiva cuáles son esos encabezados. En primer lugar, vamos a estar viendo la importancia que tienen estas epístolas pastorales para nuestras vidas. ¿Por qué nosotros podemos decir que las cartas del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito son importantes para la vida de la iglesia y en qué nos ayudan? También vamos a estar viendo, en segundo lugar, vamos a estar hablando un poco con respecto a los destinatarios, es decir, a quién se envía esta carta. Y usted dirá, bueno, en la presentación, en la primera presentación pusiste que era a Timoteo y a Tito. Sí, vamos a ver que fue enviado a ellos, pero vamos a hablar acerca de quién era este hombre llamado Timoteo, y también vamos a hablar acerca de quién era este hombre llamado Tito. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a estos personajes? En tercer lugar, vamos a estar hablando, hermano, acerca del tiempo en que se escribió esta epístola y de dónde se escribe esta epístola. Y con respecto a este asunto, hermano, desde ahora le digo que tenemos muy poquita información, pero vamos a debatir también un poco este asunto. En cuarto lugar, veremos el tema de cada una de las cartas, y en quinto lugar vamos a estar viendo algunas peculiaridades de estas epístolas. Ahora, en un punto 6 teníamos acá que era las aplicaciones prácticas que nosotros podemos dar de esta enseñanza para la vida nuestra como iglesia. Pero hermanos, ya ustedes me conocen un poquito y saben que según voy avanzando en la clase, hay puntos en los cuales me voy a detener, y la aplicación la vamos a ir dando a la vida de la iglesia según vayamos avanzando en la lección, porque hay aspectos, hermanos, que se tienen que tocar y uno tiene que detenerse y hablar lo que hay que hablar para bendición y crecimiento de nosotros como iglesia. Así que sin más, vamos a empezar
a ver el primer punto de esta lección, el cual es la importancia que tienen estas cartas para nuestras vidas. ¿Por qué es que nosotros podemos decir que las epístolas pastorales son importantes para la vida de todos nosotros como iglesia? Y antes de comenzar a debatir este punto o de comenzar a exponer este punto, me gustaría hacer una aclaración que en reiteradas ocasiones la hemos hecho en la iglesia, hermano. Y es que todos nosotros debemos tener presente siempre que vamos a acercarnos para estudiar la palabra de Dios, tenemos que tener presente que la Biblia totalmente es inspirada por Dios. Toda la Biblia, toda la palabra, no algún texto y otro no, sino que toda la escritura ha sido inspirada por el Señor y ha sido preservada por Dios para bendición de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura, no parte de ella, sino toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos, de manera que nosotros como hombres de Dios podamos vivir, hermanos, la vida que agrada a Dios. La escritura, el propósito de la palabra de Dios es precisamente esto: enseñarnos a nosotros cómo debemos vivir para honra y gloria de Dios. Y digo esto porque no quiero que nadie traiga a su mente y a su corazón el pensamiento de que, como estas epístolas son epístolas pastorales, y muchos de los que estamos en este lugar no somos pastores, algunos aquí no ocupan ningún tipo de liderazgo hasta el momento, pues no podemos pensar, bueno, si estas epístolas son pastorales, esto no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Hermano, esto es un mal pensamiento. Toda la escritura tiene que ver con nosotros como creyentes. Recuerde que los pastores que hoy en día se paran en el púlpito fueron personas que salieron ¿de dónde? De la congregación. Y si bien no deja de ser cierto que estas epístolas tienen muchas exhortaciones y muchas directrices acerca de cómo debe ser la vida pastoral, también en estas cartas hay muchas ordenanzas para nuestras vidas como creyentes, hay muchas exhortaciones para nosotros como pueblo de Dios. Porque precisamente los mandatos que da Pablo a Timoteo de cómo debía dirigirse delante de la iglesia es para el crecimiento y fortalecimiento ¿de quién? De la congregación. Hermanos, y todos los que estamos aquí reunidos tenemos dones dados por Dios. Y el que usted hoy en día no sea un líder, el que usted hoy en día no esté enseñando, eso no significa de que el día de mañana usted no vaya a hacerlo. Y si usted siente el anhelo en su corazón de ser pastor, si usted siente el anhelo en su corazón de enseñar la palabra de Dios, pues aquí tenemos, hermano, 3 cartas escritas por el apóstol Pablo que nos dan mucha instrucción de lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos enseñar. Seamos pastores, maestros o seamos simple y llanamente miembros de una congregación. Dicho esto, hermano, vamos a empezar ahora a ver algunos subpuntos que están en este primer encabezado. Me gustaría citar el comentario que hizo un escritor, un teólogo llamado Hendrickson acerca de este punto. Él dijo por qué es importante para la vida de la iglesia estudiar las epístolas paulinas o las epístolas pastorales. ¿Por qué toda la congregación o todo creyente debe exponerse a la enseñanza dada por Pablo en estas cartas? Y el primer subpunto que vamos a estar viendo es precisamente ese que tenemos puesto ahí en pantalla, porque estas cartas arrojan muchísima luz sobre el tema de la administración en la iglesia, hermano. No hay otra carta o no hay otras cartas en la palabra de Dios que den tanta instrucción acerca de la administración de la iglesia como lo hacen estas epístolas. En estas cartas nosotros podemos ver, ahí tienen los puntos, hermano, para aquellos que toman nota. Quiero hacer una aclaración también. Yo no puedo leer, hermano, no podemos leer todas las citas que tenemos para decir acá, para leer y exponer. ¿Por qué? Porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero cada punto trae al lado una cita para que cuando usted llegue a su casa,
si usted quiere nuevamente estudiar la lección, usted pueda darse cuenta de que lo que estamos hablando aquí es lo que dice la palabra de Dios y no algo que nosotros estamos inventando. Dicho esto, vamos a continuar exponiendo nuestra lección. En estas cartas se nos enseña a nosotros como iglesia cuáles son las cualidades que debemos observar a la hora de nosotros como iglesia elegir a quién, a nuestros pastores y a nuestros diáconos. Hay otras porciones de la palabra de Dios que nos dan algunos principios de cómo debe ser el líder, de cómo debe ser el maestro, de cómo debe ser un pastor, pero con tanta claridad como habla Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios en estas cartas. Hermano, no hay otro libro en la palabra del Señor. Aquí el Espíritu de Dios nos dice a nosotros como iglesia esos aspectos que tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a elegir a quién, a aquellas personas que van a dirigir y que van a guiar nuestra vida. Porque nosotros no podemos poner en los púlpitos de nuestra congregación a dirigir en nuestras vidas como iglesia a una persona que hable lindo. Y si bien el pastor debe ser una persona capacitada para enseñar, alguien que sabe comunicar la enseñanza, hermano, nosotros no podemos elegir a nuestros líderes o porque sea lindo, o porque sea carismático, o porque el hombre es muy alto, o porque el hombre es simpático. Tampoco queremos decir con esto que el pastor debe ser un hombre amargado, pero estos no son los principios que deben regir para que nosotros escojamos al pastor. Hay otras cualidades que tiene que tener el pastor, otras actitudes que tiene que tener el pastor y los diáconos, y esto nos lo ha revelado el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. También, hermano, nosotros podemos ver en estas enseñanzas, recuerde que estamos estudiando el por qué estas epístolas son importantes para nuestras vidas. Nosotros podemos ver en estas epístolas hasta qué punto deben participar las mujeres en la obra de Dios en la iglesia, hermano. Y quiero aclarar algo, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen ser creyentes de que Pablo era un machista. Precisamente por lo que cita la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 2, del versículo 9 al 15. Hermano, Pablo no era un machista, porque la palabra que habló Pablo fue de parte de ¿quién? De Dios, hermano. Pablo no habló su palabra. Pablo habló lo que Dios le dijo que tenía que decir. Y fue Dios el que dio un rol a la mujer, y es Dios el que ha establecido cuál debe ser la función del hombre. El hombre no puede usurpar el lugar de la mujer, y la mujer tampoco puede usurpar el lugar que Dios le ha dado al hombre. Hermano, nadie puede cocinar pizza en un refrigerador. Nadie puede hacer duro frío en un horno eléctrico. Cada objeto tiene una función y cada persona tiene también una función dentro de la iglesia. Mujeres de la iglesia, no quieran ponerse encima a ustedes cargas que Dios no les ha dado a cargar. Y punto. Es así. Hombres de la iglesia, no quieran hacer ustedes cosas que Dios no les ha mandado a hacer, o que Dios no nos ha mandado a hacer, porque yo también soy hombre. Cada cual tiene un papel dentro de la congregación, y eso el Señor lo dejó bien claro en estas epístolas. Usted quiere saber, como mujer, hasta dónde usted puede hacer en el culto, hasta dónde usted puede hacer en la iglesia, lea esa porción de la palabra, para que usted vea lo que Dios le dice, cuál es su responsabilidad en la iglesia. También cuando nosotros leemos estas epístolas, podemos ver sobre qué persona recae la responsabilidad primaria de proveer para los necesitados de la congregación. Y muchas personas en el mundo piensan que nosotros como iglesia somos una horda de tontos que tenemos la responsabilidad de mantener a las personas que tienen necesidad en el mundo. Y si bien nosotros como iglesia, hermano, hemos sido llamados para ayudar, nosotros tenemos que entender como iglesia que nosotros no podemos hacernos cargo de la necesidad de todas las personas, y más cuando esa persona tiene la posibilidad de sustentarse, o cuando esa persona tiene la posibilidad de ser sustentado por otro. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios
en Primera de Timoteo, capítulo 5, del versículo 1 al 16. Pablo habla aquí acerca de las viudas. Las viudas en ese periodo bíblico sí tenían mucha necesidad. Una mujer sin esposo, hermano, era prácticamente nada. Pero Pablo dice, si hay una viuda que no tiene familia, que no tiene nadie quien le ayude, bueno, sí, la iglesia va a cooperar, la iglesia va a ayudar. Pero si hay una viuda que quedó viuda, joven, que se vuelva a casar. ¿Para qué Pablo le dice que se vuelva a casar? Pues para que tenga alguien que la ayude y para que no sea esta una carga para la iglesia. La iglesia, hermano, procurará siempre ayudar, pero la iglesia no puede hacerse cargo de todas las necesidades que hay en el planeta Tierra. Conozco una persona que su familiar no era creyente, ni creía en Cristo, ni creía en nada. Sin embargo, esas personas todos los domingos estaban a la puerta de una iglesia para recoger ¿qué? Para recoger una java que le daban con comida. Eso en otro país. ¿Me entienden, hermano? Sin ser creyente se le ayudaba. Bien, la iglesia tenía la posibilidad de hacerlo. Pero tenemos que entender, hermano, de que nosotros no tenemos por qué hacernos cargos como iglesia de proveer a todos los problemas económicos que tengan los hermanos de la iglesia. ¿Hay alguna duda hasta acá o quisieran aportar algo, quisieran decir algo? ¿Se está entendiendo todo lo que se ha dicho? No, hermano. Exactamente, lo que habló Pablo fue lo que Dios le dijo que tenía que decir, lo que Dios le inspiró. Pablo no habló lo que él creía, Pablo habló lo que Dios le dijo tenía que decir. ¿Entendieron acá lo que hemos hablado acerca del pastor, el ministerio pastoral, acerca de lo que Dios manda a la mujer, acerca de cómo la iglesia debe ayudar, pero no hacerse cargo de todas las necesidades? Dime, mi hermano. Así es. Amén. Hermano, pero no es poca tarea la que Dios ha dado a la mujer, porque Dios ha dado una tarea muy grande a la mujer, no es cosa tonta, es lo que Dios le ha dicho a la mujer que tiene que hacer. Y muchas personas suelen menospreciar esto. También nosotros podemos ver en estas cartas cómo se debe tratar o cómo debe tratar un pastor a las personas ancianas, más ancianas de la iglesia. Y aquí no se está refiriendo a cómo debe tratar el pastor a otros pastores, porque la palabra anciano también se utiliza en ocasiones en el texto bíblico para hablar acerca de los pastores. Pero no se está hablando aquí de pastores. Aquí se está hablando acerca de esas personas que ya han envejecido y están peinando canas. Y Pablo le dice a Timoteo cómo debe comportarse él ante los ancianos de la iglesia. Y más si esos ancianos son verdaderos creyentes. Hay que honrar, hay que respetar a los ancianos como si fuesen ¿qué? Como si fuesen nuestros padres, hermano. Tratarles con amor, respeto y honra, como si fuesen nuestros padres. El apóstol Pablo también da instrucciones a Timoteo de cómo debía tratar a los jóvenes varones y también a las jovencitas de la iglesia. El texto donde se habla de esto se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 2 al versículo 7. En segundo lugar, otro punto importante de por qué nosotros debemos estudiar estas epístolas es porque estas enseñanzas o estas cartas nos enseñan la importancia que tiene la sana doctrina para la iglesia. Y no sé usted, pero estoy plenamente convencido de que todos nosotros en alguna que otra ocasión hemos escuchado a personas decir que no importa lo que una persona crea como teológicamente correcto o no. Lo que Dios mira, dicen ellos, es la sinceridad que usted tiene en su corazón.
La teología como que a Dios no le importa mucho. A Dios lo que le importa es que tú seas un hombre sincero y que con sinceridad tú expongas lo que tú creas. Y eso es un disparate, hermano. Eso es un disparate. Si usted cree con toda la fuerza de su corazón que San Lázaro es el camino y la verdad y la vida, y con toda sinceridad usted expone a las personas que San Lázaro es el camino y la verdad y la vida, con toda sinceridad yo le estoy diciendo que el día que usted cierre los ojos en este mundo, los va a abrir ¿dónde? En el infierno. Porque San Lázaro no es el camino, la verdad y la vida, hermano, sino que es Jesucristo. Así que es muy importante lo que nosotros creemos. La teología es muy importante. Una buena teología le hace a usted vivir una vida excelente. También en esta epístola se rompe con ese mito de que muchas personas dicen que no es cierto, que lo más importante es creer que Cristo es el Señor y nada más. Y muchas personas me dicen, no, yo soy cristiano. No sé si usted ha encontrado católicos que te dicen, no, yo también soy cristiano, porque yo creo en Jesús. O testigos de Jehová, que te dicen, no, yo creo que Jesús murió para salvarnos. Pero pregúntele a un testigo de Jehová cómo ellos ven a Jesús. Para que ustedes se den cuenta que lo importante no es solamente creer que Jesús es el Salvador, sino cómo tú ves a ese Salvador. Porque para los testigos de Jehová, Jesús es un ser creado como Dios creó ángeles u otras criaturas. Sin embargo, la palabra de Dios nos hace ver de que Jesucristo no es un ser creado, sino que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Así que no vale solamente que creamos en Jesús, sino que obedezcamos y que creamos de la manera correcta. Hermanos, los demonios, dice la palabra de Dios que los demonios creen y a veces hacen cosas que nosotros no hacemos, tiemblan. Y muchas veces tú le hablas a un impío de Dios y se ríe en tu cara. Hace poco vi una pancarta que levantaron en un evento del orgullo gay que decía, nosotros vamos camino al infierno y vamos feliz. Seguro estamos que el infierno será un lugar divertido. Hermano, con una manera tan descarada decían esto, ¿sabes? Sin temblar, sin sentir ningún tipo de remordimiento por el pecado que están cometiendo contra Dios. Entonces es importante que usted crea, pero que crea bien. Debemos creer, sí, pero creer bien, saber quién es Jesús para nuestras vidas, y no solamente para nuestra vida, sino quién es Jesús para este mundo. ¿Lo crean o no lo crean? Si no lo crees bien, como el caso de Dios, es un idólatra. Exactamente. Manda a adorar a Jesús, pero ¿cómo vamos a adorar a alguien que no es el ser supremo? Entonces ya es idolatría. Exactamente. Te estás haciendo un ídolo en tu mente. Tú estás adorando no al Dios que debes tener, sino estás adorando al Dios que tú quieres tener. Y muchas personas lo que tienen por Dios es un cajero automático o una máquina expendedora. Le echan una monedita y reciben un bien de ese Dios. Pero Dios no es eso, hermano. Dios no es eso. Entonces, en estas epístolas nosotros podemos ver la importancia que tiene la sana doctrina. Otro aspecto que podemos aprender de esta epístola es porque nos exigen una vida consagrada. Y en este punto, hermano, lo que nos habla en Tito es precisamente de que nosotros, para vivir la vida consagrada conforme a la voluntad de Dios, debemos conocer, ¿usted sabe qué? Debemos conocer buena teología. Si una persona no tiene buena teología, una persona nunca agradará a Dios como Dios merece que se le agrade, como Dios demanda ser servido. En cuarto lugar, lo tienen aquí los puntos, hermano. En cuarto lugar, son importantes porque arrojan muchísima luz sobre la importancia que tienen los credos en las iglesias. Con tristeza lo digo, la mayoría de las iglesias hoy día no saben lo que creen, ni por qué lo creen, y hasta cuándo lo creen, ni por qué lo creen. No tienen una confesión de fe. Y si algo yo le doy gracias al Señor, es por haber llegado a un lugar donde tenemos muy bien definido lo que creemos y por qué lo creemos, hermano. Porque lo que nosotros creemos como recto, no lo creemos porque a alguien se le ocurrió inventarlo, sino porque es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Y esto ayuda al fortalecimiento y a la unidad
de la iglesia. Y esto es importante, esto lo vemos en estas epístolas. También son importantes estas cartas porque nos cuentan algunas cosas acerca de las actividades finales de la vida del apóstol Pablo. Hermano, segunda de Timoteo, lo vamos a ver un poquito más ampliado después, es una hermosa despedida del apóstol que hace a su amado hijo en la fe, Timoteo. Y ahí se puede leer ya cómo se sentía el pastor, este hombre, este apóstol, a punto de morir. También tienen importancia para nuestras vidas porque son una valiosa fuente para la comprensión de la historia de la iglesia después de los años 70, después de Cristo. Y en último lugar, porque en estas epístolas, como en el resto de las escrituras, es Dios el que habla y no los hombres, como empezamos al principio. Es Dios el que está hablando a nuestras vidas a través de estas cartas y no es el hombre el que puso ahí lo que cree es bueno o no. Hermano, hasta aquí se entiende todo. ¿Algún comentario que quieran hacer, algo que quieran añadir a la iglesia, a la enseñanza? ¿Todo bien hasta acá? Entonces vamos sin más a pasar a hablar acerca de los destinatarios de estas cartas. ¿Quiénes fueron los destinatarios de estas epístolas y qué nos dice la palabra del Señor acerca de estas personas a las cuales Pablo escribe estas cartas? Estas cartas fueron escritas, hermano, a dos jóvenes. Timoteo era un joven y era pastor, y Tito era otro joven y también era pastor. Aquí yo les puse un mapita. En ese mapa están señalados dos regiones. Abajo, al sur de Grecia, se encuentra Creta. En Creta se encontraba pastoreando Tito. Y en Éfeso, que fue ese puntico que puse allí, se encontraba pastoreando Timoteo. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de Dios con respecto al carácter de estos jóvenes? ¿Quién era Timoteo? ¿De dónde salió este muchacho? ¿Cómo conoció a Pablo? ¿Cómo se convirtió al Evangelio? Eso es lo que vamos a estar viendo, porque con respecto a Timoteo hay bastante información. No tanto como Tito, pero sí hay bastante información de este hombre más que de Tito, disculpen, hermano. Timoteo fue un siervo de Cristo que conoció al Señor. Ahí está. Timoteo fue un siervo del Señor que conoció a nuestro Señor Jesucristo en su juventud, habiendo expuesto su vida a las Sagradas Escrituras desde que era muy pequeñito. No estamos diciendo de que era un cristiano desde niño, estamos diciendo que desde pequeño conoció las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este muchacho era hijo de un hombre griego, como vemos en Hechos capítulo 16, versículo 1, y su madre y su abuela eran judías. Ahora la palabra de Dios no nos enseña por qué esta mujer, siendo judía, se casa con este hombre, siendo griego. Simple y llanamente la palabra de Dios nos hace ver que esta mujer se casa con un hombre griego y no se nos habla mucho con respecto a este hombre. Es muy probable que cuando Pablo conoció a Timoteo, el padre de Timoteo hubiese muerto, hermano. Ya hubiese muerto hace algún tiempo. ¿Por qué? Porque no se da mucha información con respecto a este muchacho. Lo único que nos enseña la palabra de Dios es que Timoteo fue instruido por su madre Eunice y su abuela Loida. Ellas, como eran judías devotas, lo que hicieron fue enseñarle a este muchacho que las Sagradas Escrituras, es decir, los escritos del Antiguo Testamento. Este muchacho, hermano, o la familia de este muchacho era oriunda de una región llamada Listra, una ciudad que se encontraba en la provincia romana de Galacia. Y Pablo fue el que llevó a estas personas al conocimiento del Evangelio en su primer viaje misionero durante el ministerio
en Listra en su primer viaje misionero, como podemos ver en Hechos capítulo 14, del versículo 6 al versículo 23. No sé si eso está acá. ¿Me pasé ya? No lo veo bien de acá. ¿Es ahí, no? Porque de aquí no lo veo bien, hermano. Amén. Dice, cuando Pablo vuelve a visitar esta región, es decir, Pablo llega en su primer viaje misionero y predica. La familia de Timoteo se convierte al evangelio y Timoteo también se convierte. Pero en esta ocasión Pablo no se lleva a Timoteo consigo, sino que este muchachito sigue en este lugar. Ahora vamos a ver qué tipo de hombre era Timoteo, hermano, porque era un muchacho extraordinario. Pero la palabra del Señor nos dice que cuando Pablo vuelve a visitar esta región en su segundo viaje misionero, entonces Pablo se lleva a Timoteo para que Timoteo le ayude en su obra misionera. Ahora me gustaría recalcar que cuando Pablo se lleva a Timoteo, Timoteo era, hermanos, prácticamente un niñito. ¿Y por qué sabemos que era prácticamente un niñito? Porque cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, y le dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Cuando Pablo le dice esto a este muchacho y le dice que él era un joven, esta palabra joven, de la cual se traduce ahí al griego, es una palabra que se utiliza para hablar de una persona, no quizás un adolescente, pero tampoco un hombre de 50 años. Es decir, que Timoteo era joven. Así que si Timoteo era joven, cuando Pablo le dice esto, y se encontraba pastoreando, imagínense usted la edad que este muchacho tenía, cuando Pablo le dice, ven, que tú me eres útil para la obra del Señor. Y se lleva a Timoteo. Y vemos que Timoteo acompañó constantemente al apóstol Pablo. Sin embargo, a pesar de que este muchacho tenía temprana edad, este era una persona, un hombre que tenía le tenían un apreciado respeto en la región de Listra. Es decir, este muchacho tenía muy buen testimonio en el lugar donde él vivía. Las personas hablaban de Timoteo, de que este hombre realmente era ¿qué? Era un creyente. Y Pablo también estaba consciente del tipo de creyente que este muchacho era. De tal manera que le dijo, ven, que tú me eres útil, ven, que tú vas a servir conmigo en mi ministerio. Si Timoteo hubiese sido un desastre, usted puede vivir convencido de que Pablo nunca lo hubiese llevado con él en toda esta obra misionera. Timoteo, hermano, fue para Pablo como un hijo amado, como un discípulo, fue un amigo, fue un compañero de milicia, fue un colaborador en la obra de Dios para el resto de la vida del apóstol. Hubo dos personas que nunca se separaron del apóstol Pablo, o casi nunca se separaron del apóstol Pablo. Estamos viendo que Timoteo fue una de esas personas. ¿Quién recuerda quién fue el otro? Lucas, hermano. Lucas fue el otro hombre de Dios que constantemente estaba también ayudando al apóstol Pablo. No era pastor como lo era Timoteo, pero sí ejercía otras funciones y constantemente estaba al lado del apóstol. Su carácter era una mezcla, conforme podemos ver en la palabra de Dios, una mezcla de afecto y de fidelidad, a pesar de que también era un muchacho con natural timidez. En cuanto a su carácter afectuoso, el apóstol escribió lo siguiente en la epístola a los Filipenses, capítulo 2. Mira a ver si estoy... Ya me perdí en la diapositiva. Ahí, ahora sí. Disculpen, hermanos, que acá no estoy viendo bien. El apóstol Pablo, miren lo que dice con respecto al carácter afectuoso que tenía este muchacho que servía en el ministerio, en la obra que Pablo estaba ejerciendo en aquel entonces. Dice la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, del 19 al 22. Espero en el Señor, escuchen lo que Pablo dice de Timoteo. Espero en el Señor Jesús, enviaros pronto, ahí tienen el texto, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté en buen ánimo al saber de vuestro estado.
Pablo estaba consciente que la obra que él mandaba hacer a Timoteo, Timoteo la hacía ¿cómo? La hacía bien, hermano. Y Pablo decía, yo voy a mandar a este joven para tener buen ánimo, porque él sabía el tipo de persona que era Timoteo. Dice el versículo 20, pues a ninguno, dice el apóstol, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, dice el apóstol, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo. Dice el apóstol que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Este era el carácter de este muchacho. Una persona en el cual se podía confiar y una persona, hermano, que a pesar de su timidez, a pesar de sus debilidades, porque las tenía, era un hombre que hacía la tarea que se le había encomendado. Y si hay que predicar, se predica. Y si hay que ir, se va. Y si el apóstol le decía, ve, él iba. Y punto, hacía la obra. No que el apóstol le estaba encomendando, sino la obra que Dios le estaba encomendando, hermano, a este muchacho. Pablo sabía que podía contar con Timoteo, así como podía hacerlo también con Lucas, como dijimos hace unos minutos. Lucas era un amigo fiel, Timoteo también era un siervo y un amigo fiel. Timoteo, hermano, fue un hombre que ministró con Pablo en Berea, como vimos en la lección pasada. ¿Se acuerdan que Timoteo fue con Pablo a Filipo, pasó por Tesalónica, fue a Berea? Fue la persona que el apóstol Pablo envía para saber cómo estaban los tesalonicenses. Cuando Pablo huye de Tesalónica y llega a Atenas, dice la palabra del Señor que Timoteo se reúne con Pablo en Atenas. Y Pablo le dice a Timoteo, ve a Tesalónica, porque Pablo estaba preocupado por la iglesia. Lo manda a Tesalónica y Pablo sigue para Corinto. Y después Timoteo, después de haber recibido el reporte de cómo iba la iglesia, dice la Escritura, que Timoteo vuelve solo, hermano. Solo y va a Corinto para encontrarse ¿con quién? Con el apóstol Pablo. Timoteo viajó con el apóstol a Berea, como podemos ver. Ahí está bien. Como podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 17, 14. Anote las citas, hermano. Fue también a Atenas, como podemos ver en Hechos 17, 15. Y a Corinto, como hemos dicho, durante el segundo viaje misionero de Pablo, como podemos ver en Hechos 18, 5 y segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19. Timoteo acompañó a Pablo a Jerusalén, como podemos ver en Hechos capítulo 20, versículo 4. Estaba con el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento en Roma y fue a Filipos, como podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 23. Timoteo, hermano, es mencionado por Pablo frecuentemente en sus salutaciones en casi todas las epístolas. ¿Y por qué? Porque Timoteo estaba con él ahí. Ese era este muchachito, hermano. Jovencito, casi un niño, que creció sirviendo al Señor hasta que llegó a ser un pastor. ¿Y qué pastor? ¿Y qué pastor fue este joven? Romanos capítulo 16, versículo 21, ahí se habla de Timoteo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1, también el apóstol habla de Timoteo. Y todas esas citas, hermano, no sé, a ver, ahí las tiene. Ahí no, exactamente. En todas esas citas se menciona a este hombre de Dios. Hermano, Pablo envió muchas veces a Timoteo como su representante a la iglesia de Corinto. También lo envió a la iglesia que se encontraba en Filipo y a la iglesia que se encontraba en Tesalónica. Y eso lo podemos ver. Ahí tienen también creo que esto está en la otra diapositiva. En esa diapositiva tienen las citas bíblicas. Así, hermano, que sin duda nosotros podemos concluir que Timoteo fue un hombre muy querido por el apóstol Pablo, pero fue una persona también muy útil para la vida del apóstol. Preguntas hasta acá, algo que quieran añadir. No sé si todavía estoy en tiempo para seguir. Vamos a continuar hasta que me manden a parar. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios
con respecto a Tito. Bueno, con respecto a Tito ya estuvimos viendo que también era un muchacho. Timoteo era joven, Tito también era un joven. En cuanto a este hombre, nosotros podemos decir que al igual que Timoteo, era un hombre... Ya. Bueno, hermano, vamos a dejar la clase acá. Vamos a dejar la clase, ya me hicieron así, time off. Hermano, espero la lección haya sido de bendición para sus vidas. Se dice, hay un libro llamado, creo que en el libro de los mártires, dice que Timoteo murió apedreado en la ciudad donde pastoreaba, en Éfeso, por causa de oponerse a que adoraran a sus ídolos. Se dice la tradición, no sabemos si fue así. Pero la mayoría de las personas dice que murió por causa del evangelio que él predicaba, el evangelio que él defendía. Vamos a dejar la lección hasta aquí, entonces la próxima semana culminaremos con estas epístolas. Vamos a orar. Quiero pedirle al hermano Joemi, por favor.